A principios de los años 80, la epidemia del VIH azotaba con más fuerza a los Estados Unidos y al mundo, causando incertidumbre, temor y prejuicios, dada su naturaleza de transmisión y la incapacidad de los científicos de la medicina para encontrar ya no una cura, sino un tratamiento efectivo a lo que se había convertido en una nueva epidemia, acercándose a niveles pandémicos en algunos países. Se vivían los últimos años de la Guerra Fría, pero en el mundo todavía se cernía la amenaza de una guerra nuclear. Ese escenario de tensión y amenaza constante en varios frentes hacía que muchas personas se preguntaran acerca de si la humanidad había sido demasiado optimista al haber dado por sentado la continuidad de la existencia humana y creer que los acontecimientos se comportarían más o menos de manera lineal y sin mayores cambios abruptos. En aquella época, el autor y líder espiritual Bhagwan Rajneesh Osho todavía se encontraba en su comuna de Oregon en los Estados Unidos ofreciendo charlas y discursos. En una de tales charlas en las que se hacía una serie de preguntas y respuestas, alguien le hizo la siguiente pregunta que se podía prestar a múltiples interpretaciones dada la condición de su comuna en donde se propugnaba por una filosofía basada en el amor libre y sin prejuicios. La respuesta dada por Osho sigue siendo válida en nuestros tiempos actuales, en los que se vive no una epidemia como en los años 80, sino una pandemia de grandes proporciones, en los que el temor y la incertidumbre han llegado a ser casi paralizantes. ¿Cómo evito la epidemia? Estás haciendo la pregunta errónea, replicó Osho. La pregunta correcta debería ser: ¿cómo evitar el temor a morir causada por la epidemia? Porque es muy fácil evitar el virus, pero es muy difícil evitar el temor en ti y en el mundo. La gente morirá más de este temor que de la epidemia. No hay virus más peligroso en este mundo que el temor. Comprende este temor, de otra forma llegarás a ser un cuerpo muerto antes de que tu cuerpo muera. No tiene nada que ver con el virus. La atmósfera de miedo que vives en estos momentos es una locura colectiva. Ha sucedido miles de veces y continuará sucediendo. Y continuará si no comprendes la psicología de las masas y el temor. Usualmente mantienes tu temor en la periferia, pero en el momento de la locura colectiva, tu conciencia puede ser completamente perdida. Ni siquiera sabrás cuando pierdes el control de tu temor. Entonces el temor te hace hacer cualquier cosa. En tal situación puede que tomes tu propia vida y la vida de otros. Mucha gente arrebatará sus vidas y muchas personas las arrebatarán a otros. Atención, sé consciente, no mires las noticias que disparan el temor. Para de hablar de la epidemia, repitiéndote la misma cosa una y otra vez, porque eso es autohipnosis. El temor es un tipo de autohipnosis. Esta idea causará cambios químicos en tu cuerpo. Si te repites la misma idea una y otra vez, un cambio químico se disparará y podrá ser algunas veces tan tóxico que podrá matarte. Durante la epidemia, la energía alrededor del mundo llega a ser irracional. De esta forma, tú puedes caer en un agujero negro en cualquier momento. La meditación entonces llega a ser una aura protectora en la cual ninguna energía negativa puede penetrar. En alguna otra ocasión se le volvió a preguntar a Osho una cuestión similar en la que advirtió que daba su opinión desde un punto de vista diferente y no convencional, y por lo tanto era probable que se prestara a la controversia. Siempre que una persona pierde la voluntad de vivir, su resistencia decae inmediatamente, porque el cuerpo sigue a la mente. El cuerpo es un sirviente muy conservador de la mente, sirve a la mente de una manera casi religiosa. Si la mente pierde la voluntad de vivir, se reflejará en el cuerpo por la caída de la resistencia contra la enfermedad, contra la muerte. Por supuesto, el médico no tomará en cuenta la voluntad de vivir del paciente. Osho dio una serie de respuestas muy inteligentes y audaces adicionales que en nuestros tiempos modernos causarán irritación y no habrían sido políticamente correctas. Entre las menos controversiales, Osho hacía la siguiente pregunta a su interlocutor: ¿estás totalmente involucrado en el aquí y en el ahora? Si estás involucrado en el aquí y en el ahora, estás completamente fuera del área donde la infección es posible. Tal explicación podría parecer demasiado simplista o fuera de contexto en la actualidad.
desde un punto de vista espiritual, es la completa inmersión en el presente, lo cual es lo más cercano a la conciencia total y es la antesala a la iluminación espiritual. En tiempos actuales en los que nos acecha una pandemia, una persona consciente será capaz de encontrar el punto de equilibrio entre seguir todas las medidas de seguridad recomendadas, actuar con refrenamiento y al mismo tiempo el tomar el control de su mente y liberarse del temor, aceptando la vida tal y como es y tal y como le viene. No es el tema del video, pero desde el punto de vista científico y antropológico, se ha probado innumerables veces que los tiempos de crisis y de circunstancias adversas siempre han disparado la innovación, las invenciones y la creatividad y han propiciado saltos evolutivos intelectuales abruptos. Esto se ha probado desde tiempos prehistóricos en innumerables estudios. La realidad no es más que una interpretación que haces de los hechos en base a los recursos cognitivos e intelectuales que posees. Actúa con conciencia, desapego, frialdad y audacia en todo aquello que lleves a cabo.